Bueno, buenas noches, profe Leslie. En esta ocasión voy a exponer lo que serían los tipos de memoria y las dificultades del aprendizaje. Ya. En cuanto a una definición concreta de lo que es la memoria, se entiende que es un proceso neurocognitivo que permite registrar, codificar, consolidar, almacenar, acceder, recuperar información que constituye dentro de un proceso básico a la adaptación del ser humano en el entorno en el que le rodea. La memoria en sí es un proceso psicológico que permite mantener actualizados nuestros diferentes elementos de información que se introducen dentro de nuestro cerebro y se integran entre sí. La memoria es la retención en el tiempo de una información aprendida en el transcurso de un tiempo. En cuanto a los tipos de memoria, tenemos la memoria procedimental, memoria de trabajo, memoria prospectiva, semántica, emocional, sensoriomotora, de corto plazo y de largo plazo. Ya, la memoria procedimental se refiere a la secuencia ordenada de recuerdos que permiten ejecutar una acción y esta se refiere también a la acción que se ha practicado tantas veces y se ha automatizado. En cuanto a la memoria de trabajo, entendemos que nos permite cumplir tareas cotidianas que parecen simples e inclusive mientras ejecutamos otras acciones, es decir, podemos estar conversando con alguien y escribiendo una idea que teníamos en la mente. Ya. Ahora, en cuanto a la memoria prospectiva, es la memoria que funciona cuando debemos recordar que se tiene que hacer algo a futuro. En un ejemplo que nos decía en el texto de la unidad era que uno podía estar escribiendo algún artículo en la computadora y en ese instante recordaba que tenía que ir a sacar, yo que sé, algo que se estaba cocinando en el horno. Ya, la memoria semántica es una de las más importantes en los procesos de aprendizaje y en general en todos los aspectos de la vida, ya que permite almacenar todos los conceptos conocidos e ir agregando elementos nuevos que se aprenderán y se relacionarán entre estos. Es decir, yo qué sé, cuando nos aprendemos una canción y esta vamos relacionando con recuerdos. Ya, la memoria emocional. Existe una relación muy estrecha entre las emociones y los recuerdos, o los recuerdos y las emociones. En el texto de la unidad decía que también se la define como los sucesos emotivos que se forman más rápidamente y son más duraderos. La memoria emocional es de gran importancia para la supervivencia, ya que frecuentemente de manera inmediata y cuando no se haya sido protagonista de un suceso en específico, esos recuerdos conforme a las emociones se nos vienen inmediatamente. Ya, la memoria sensoriomotora es un complejo de memorias en las que se experimentan sucesiones, olores, sabores, movimientos e imágenes, es decir, esta memoria viene en relación a nuestros 5 sentidos. Es cuando recordamos el sabor de alguna fruta, o el ejemplo que usted nos ponía en clases cuando nos poníamos el café en la lengua y luego el limón, pero nos tapábamos los ojos para recordar ese sabor. Entonces es un recuerdo relacionado a lo que ya conocemos. Ya, la memoria de corto plazo es la memoria capaz de conservar información suficiente para ejecutar una tarea que es útil en determinado momento. Mientras he recibido clases de psicología, es necesario mencionar que la memoria de corto plazo
es un recuerdo que se mantiene por un determinado tiempo, que posiblemente nuestro cerebro no sea tan útil que lo mantenga por toda la vida, sino este se va a mantener por un cierto tiempo y se va a esfumar. Ahora, en cuanto a la memoria de largo plazo, se trata de un recuerdo, un aprendizaje que nos va a durar por toda la vida. Es decir, como aprendemos a multiplicar, este es un recuerdo que se nos va a mantener por el transcurso de nuestra vida. Ya, ahora pasando a lo que serían las dificultades del aprendizaje. Como definición podríamos decir que son las manifestaciones de un retraso de desarrollo precoz en el alumno y un escaso desarrollo madurativo de las destrezas de atención, memoria y razonamiento, lectura y escritura y el cálculo, etc. Hay una diferencia entre las dificultades de aprendizaje y los problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje se los conoce como un conjunto de obstáculos que coinciden de manera indirecta en el desarrollo correcto de las actividades escolares. En cuanto a las dificultades de aprendizaje, estas ya son una serie de trastornos neurológicos en un grupo de disfunciones del sistema neurológico. Entre las que encontramos en el módulo, nos hablaba sobre el déficit atencional, disnemsia, diagnosia, dispraxia, disfasia, dislexia, discalculia y síndrome disecutivo. Pero yo investigando en internet encontré también lo que serían la distografía, la disgrafia, la discalculia, la disglosia, la disfemia y disnoxia. Ya. Definiendo a cada uno de estos trastornos, podríamos decir que la dismencia es un trastorno de memoria que dificulta y se asocia a abocar información. La dispraxia es un trastorno en la coordinación del movimiento. La dislalia es un trastorno en la capacidad de articular o pronunciar correctamente fonemas. La disortografía, un trastorno de la ortografía. La dislexia es un trastorno de la lectoescritura. La disfasia es un trastorno del lenguaje oral. La disgrafia es un trastorno de escritura. La discalculia es la dificultad para hacer cálculos matemáticos. La disartria, una dificultad para articular sonidos de palabras. La disglosia es un trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. La disfemia es un trastorno caracterizado por espasmos, recepciones y tropiezos al hablar. La disnoxia es un trastorno que afecta a la comprensión de la información visual y dificulta la recognición. Eso en cuanto a la exposición y muchas gracias.